Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión. Gracias por conectarse. El CENAL, el Centro Nacional del Libro, y el Centro Nacional de Historia les acompaña y presenta Carabobo, la proeza de un pueblo por su independencia. Esta vez tenemos la presencia de la profesora Anaía Gómez. Muchas gracias por venir. Quisiera, profesora, que pudiéramos conversar esta vez sobre la controversia, el impasse que hubo entre el libertador Simón Bolívar y el agente estadounidense John Baptist Irving en el año 1818. Una controversia que todavía nos llama, ¿no? Tiene una actualidad bastante específica y que me gustaría que adentremos, profesora, que comience un poco hablándonos de manera profunda en qué consistía el contexto en el que estaba inserto esta controversia y a qué viene, por qué se da. Bueno, como tú bien lo dices, es un acontecimiento que ocurrió hace 202 años y sin embargo es actual todavía, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, vamos a explicarle a las personas qué significa, qué fue lo que pasó en 1818. Ese año llega a Venezuela un agente comercial de los Estados Unidos, John Baptist Irving. Un agente comercial porque el gobierno de los Estados Unidos se negaba a reconocer que éramos independientes y por eso envió un agente comercial. ¿A qué lo envía? A que pagáramos un dinero por una captura de unas goletas y además las regresáramos. Eran dos barcos, dos goletas estadounidenses que el año anterior, en 1817, habían violado el bloqueo y además habían entregado armas y municiones a nuestro enemigo de ese momento, España. Ese año, 1817, el Libertador había decretado un bloqueo. Hay dos maneras en las cuales usted puede, en ese contexto y en ese momento, imponer un bloqueo. Lo puede hacer a través de una gaceta, como decir el periódico de la época, una gaceta, para que todo el mundo sepa que efectivamente usted ha bloqueado. Y así evita que los barcos neutrales se perjudiquen, ¿no? Y la otra manera es simplemente sacando los barcos y colocándolos para que cualquiera que venga a Venezuela se desvíe hacia otro puerto. Es una manera correcta en que se relacionan las personas y la gente de bien. Y el Libertador lo hizo de las dos maneras. Sin embargo, durante ese año, muchos barcos llegaron a Venezuela y obviamente se detuvieron porque han incumplido, ¿verdad? Y ningún estado se molestó porque habíamos actuado a pegar las leyes de ese momento, que era la doctrina Battle para los neutrales, con excepción de dos barcos de bandera estadounidense, Tigre y Libertad. La goleta Libertad había venido de Martinica con productos para los españoles. Entonces, fíjate, si el Libertador impuso el decreto el 6 de enero de 1817 y usted está tan cerca de Venezuela, usted sabía que estábamos bloqueados. Por lo tanto, ya usted ha cometido un delito. Claro. Porque usted no sale, no saca el barco del puerto sin antes ver la gaceta. Eso es como, por ejemplo, colocándonos en la actualidad que usted va a conducir y tiene primero que escuchar que en tal parte hay un embotellamiento, usted se desvía por otro lado, claro. Entonces usted no puede hacerlo. Y mucho más cuando usted lleva mercancía, pues se la van a decomisar. Cuando nuestros marinos encuentran el barco Libertad, ellos le preguntan y le explican, ¿no? Y aceptan lo que le dice el capitán de la bandera estadounidense, que es una tontería, que él dice que no sabe cómo regresar. Tú y yo sabemos que vas a regresar por donde entraste, mijo. Sin embargo, fíjate tú, eso a mí me enorgullece, porque me dice que nuestros marinos en ese momento no eran ningunos cuatreros, ni estaban interesados en atrapar ni barcos ni mercancía de nadie. ¿Qué hicieron? Los escoltaron y los sacaron. ¿Cuál sería la sorpresa? Que se dan cuenta y están ahí mismo otra vez, o sea que ya cometiste dos delitos. Violaste el bloqueo y de paso, fíjate tú lo que hicieron, y de paso tienes armas y municiones para los españoles. Está detenido. El segundo barco, el Tigre, salió
el 12 de marzo de 1817 del puerto de Boston, en Massachusetts. El 6 de marzo ya todo el mundo sabía en Estados Unidos, porque la Gaceta llegó ese día, fíjate, 2 meses después, que estábamos bloqueados. Es decir, que tú ya sabías, estás cometiendo ya el delito, y de paso, es un delito en contra de Venezuela, pero es un delito en contra de tus propias leyes, porque Estados Unidos tiene una ley muy estricta para evitar estas cosas, ¿no? Y no romper la supuesta neutralidad. Ellos, de paso, el barco Tigre traía tabaco y debía entregar a más a los españoles. Entonces, fíjate, en ese momento estábamos en una situación, en la guerra de independencia, una situación difícil, y sin embargo se siguieron todos los protocolos. Entonces nosotros no somos unos cuatreros, se siguen los protocolos y las leyes de ese momento. Y le correspondía entonces al almirantazgo averiguar y seguir la causa. Y ellos contratan unos abogados, fíjate tú, unos abogados y se demuestra, porque de paso hay contradicción entre el abogado y los comandantes de los barcos, que ustedes cometieron un delito. Y por lo tanto, tanto la mercancía como los barcos deben permanecer, o sea, cumplir. ¿Qué sucede? Inmediatamente los dueños de estos barcos, la Tigre y Libertad, presionan a su gobierno, en este caso está gobernando James Monroe, presionan a su gobierno para que nosotros les paguemos una indemnización y les entreguemos los barcos. Y por eso envían a este agente. Cuando este hombre llega, comete varios errores. Errores que luego, más tarde, la historiografía, que lamentablemente escrita con otros intereses, se trata de tergiversar para tratar de manchar al Libertador. Uno, decir que el Libertador ingenuamente pensaba que Estados Unidos nos iba a reconocer la independencia. No. Cuando este hombre llega, lo recibe el almirante Brión. Y él entra de una manera, esos barcos entran de una manera muy soberbia, como can por su casa, para no utilizar la otra expresión. Inmediatamente Brión dice: aquí no vas a pasar, se detienen, y ellos tienen que explicar por qué razón usted entrando si esto está bloqueado. Y él explica que le hace entender, fíjate, que no, que su gobierno va a reconocer la independencia de Venezuela. Imagínate tú, una alegría. Y eso se lo hace saber él al Libertador. Imagínate tú de por sí no deberías, cualquier persona no debería de por sí pensar que ese agente es un mentiroso, tú crees una persona supuestamente de bien y que trae, imagínate tú eso. Él lo creyó. Y de paso, lo otro que nos dice que efectivamente él mintió, Irving, es que él solicita, previo a entregar las credenciales, él solicita 2 entrevistas al Libertador. Y las cartas de López Méndez que el Libertador le envía lo dice. Él solicita 2 entrevistas antes. Fíjate tú la maldad que él utiliza para tratar de engañar al Libertador. Y eso se lo hace saber el Libertador a Luis López Méndez antes de la entrevista. Él ha solicitado 2 entrevistas, son confidenciales, no te puedo decir lo que nos ha dicho porque bueno, pero tan pronto podamos, él entrega las credenciales y yo te digo, aparentemente te repito lo que nos dijo, lo que me ha dicho y lo que le dijo al almirante Brión. Parece que Estados Unidos va a reconocer la independencia y va a decretar la guerra a España. Imagínate tú. Entonces fíjate la manera en cómo se tergiversan las cosas, ¿no? ¿Cuál sería la sorpresa? Que cuando este hombre entrega las credenciales, lo primero que dice es que él quiere las boletas y el Libertador se extraña porque eso no era lo que había dicho, ni al almirante Brión ni al Libertador en las 2 oportunidades. Y el Libertador realmente no sabe de qué está hablando y fíjate que él tarda 7 días en empaparse de qué es lo que está pidiendo y qué pasa. Y le dice, mira, pasó esto, y por eso las boletas están detenidas. ¿Ves? Y el hombre empieza entonces de una manera muy soez, con un lenguaje realmente despreciable, a exigirle al Libertador, incluso insinúa que el Libertador está mintiendo. Entonces, y se genera entonces este impasse, el primero entre las autoridades de Estados Unidos y nuestro gobierno. Y el Libertador entonces, durante las 11 cartas que se han llamado cartas de la dignidad, el Libertador le explica por qué razón no puede entregar eso. Fíjate, él para conciliar, el Libertador, y que nosotros no estamos interesados en adquirir de manera impropia o indebida nada de nadie, le ofrece 3 soluciones. La primera,
mira, te puedo hasta indemnizar, o sea, no hay problema. Y fíjate que eso es ir en contra de lo que estipuló el almirantazgo. Claro. Te puedo hacer otro juicio, no hay problema. No hay problema, nosotros podemos hacer eso. Pero eso sí, tú tienes que reconocer que nosotros actuamos apegados a la ley. Y fíjate la importancia de eso, porque es un país que todavía no ha conseguido, conquistado su independencia. Estamos luchando todavía, 1818. Y sin embargo, la importancia que le da libertad a las leyes y el respeto a la nación. No es posible que una parte del Estado, que todavía somos colonia, estamos luchando, Claro. pero una parte del Estado, en este caso el almirantazgo, que es la justicia, que en ese momento le correspondía porque fue en el mar que se cometieron estos delitos, ha hablado. Mal puedo yo, que soy el jefe del gobierno, decirle a cualquiera, la Bribón a cualquiera, mira, entrégale las goletas. ¿Qué es esto? O sea, hay unos procesos que se deben cumplir. O sea, mal puede el Estado hacer una cosa como esa. Otra cosa que también nos dice la manera en que el Libertador defendió la soberanía del país y le quita ese discurso que trata de decir que el Libertador actuaba como si fuera un rey. No, mira, aquí hay unos poderes y se cumplen, ¿entiendes? Y eso yo no lo decidí, lo decidió los tribunales, ¿entiendes? Y esa defensa que el Libertador hace por la soberanía, porque fíjate, estoy dispuesto a regresarte a los barcos, no me interesa, pero eso sí, siempre y cuando acepte que nosotros hemos actuado apegados a las leyes, ¿entiendes? Y entonces se inicia ese impas, ¿verdad?, en que este hombre utiliza cada vez un lenguaje más soez en contra del Libertador, y en definitiva el Libertador no las entrega, no te lo voy a entregar, no te voy a entregar, y él sale con las tablas en la cabeza y hablando pestes del Libertador. Y a partir de ahí se genera toda una matriz que ha sido utilizada por tanto los Estados Unidos y su gobierno como el resto de los historiadores que, bueno, venezolanos o no, viven a costa de hablar mal del Libertador, porque eso da todavía. Te digo que es actual todavía porque, fíjate, hay tres maneras en las cuales esa controversia es actual. A mí me demostró en 1818, cuando me empapé sobre la controversia, me di cuenta que desde que Fortique escribió sobre, el doctor Fortique escribió sobre eso y todos los historiadores que han escrito, nadie aportó algo sobre Irving. A Fortique le bastó una breve oración para decirnos, para presentarnos el personaje extranjero. Es un periodista con intereses políticos de la ciudad de Baltimore, y que yo sepa, eso no es nada malo. Tranquilo. Pero cuando cierra, él termina con los improperios más horribles que este hombre puede dirigir en contra del Libertador, y a partir de ahí todo el mundo nos lo coloca. ¿Por qué no me colocaste, por ejemplo, una de las expresiones tan nobles y maravillosas en defensa del Libertador que hizo? Por ejemplo, en una le dice, mira, ignorar el bloqueo es mostrar desprecio a la verdad y a la buena fe. ¿Por qué no terminas el discurso histórico de esa manera? No, no lo haces. Entonces, hay tres maneras en las cuales se puede demostrar que todavía nosotros, lamentablemente, sin querer o queriendo, podemos escribir desde la colonialidad del saber. Y esa es una manera. Claro. Hay una cuestión que me llamó la atención del trabajo que hizo usted, profesora, sobre el tema. Lo voy a citar, se llama "A 200 años del impasse entre el Libertador y un irredento difamador y fracasado filibustero". Bastante elocuente, ¿no?, el título. Sí. En el que hace específicamente un perfil de Irving, y que podríamos decirse que es el típico perfil del agente estadounidense en el marco de la doctrina Monroe, ¿no?, que de paso se está estrenando justamente en esas épocas. Sí, exactamente. Fíjate, por eso te digo, cuando el profesor Calzadilla me pidió que hiciera ese trabajo y yo veo cómo se está describiendo, me impactó, ¿no? Y entonces decidí averiguar quién era este personaje. Porque al hecho, ¿cómo te digo? ¿Cómo se manifiesta la colonialidad del saber? En la manera en que tú escribes bien de lo extranjero, estadounidense, europeo, y mal de tu país. Esa es una manera. Entonces yo digo, ¿por qué? Entonces cuando me averiguo eso, me entero que este hombre, sí, efectivamente es un periodista, pero entre 1808 y 1810 fue detenido 3 veces, entró a la cárcel en 3 oportunidades. Pagó multa y cárcel, o sea, de un
un periodista, mira lo que tengo un expresidiario. Eso es lo que tú estás enviando, pero no por cruzar mal una calle, no. Este periodista fue encontrado culpable 3 veces por difamar, mentir, era un mentiroso y difamador de oficio. Es a eso lo que tú envías a este país como agente. Es a eso quien tú pones a hablar en contra del Libertador. Y de paso, fíjate tú que el respeto que se debe existir y que tenemos que quitarnos esa colonialidad del saber. Cuando un grupo importante de historiadores estadounidenses recopila en varios volúmenes, que incluso algunos tienen 500 páginas, la información de todos los agentes estadounidenses que viajaron por el continente en medio de la guerra de independencia, no colocan a Irving. Y dicen por qué. Primero, porque el lenguaje que utilizó era inapropiado. Tú como venezolano no se lo vas a utilizar, cuando el estadounidense histórico no lo hace. Y segundo, dicho muy bonito, es que parece que dio a entender que habíamos reconocido la independencia. Mintió, por mentiroso. Entonces, hay otra manera en la cual entonces te demuestra cómo, por eso digo que es actual, que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo por dejar de escribir de esa manera, a menos, claro, que te paguen para hablar mal del Libertador, porque eso da todavía. Hay gente que vive hablando de eso. Claro. Y como tú me dices, estamos en medio de la doctrina Monroe, y es verdad. La doctrina Monroe, como tú sabes, es un discurso que el presidente James Monroe dirigió en diciembre, 2 de diciembre de 1823, al Congreso, a la Cámara de Representantes, a su país. Sin embargo, la doctrina Monroe recibe ese nombre, pero realmente no es de James Monroe, es de John Quincy Adams. Y ya, fíjate tú cómo lo podemos demostrar. Ya en 1821, con una controversia que surge entre los Estados Unidos y Rusia, ya él utiliza esa expresión de que en el continente americano no puede verse como un sitio para ninguna colonia. Lo está utilizando ya él, fíjate tú. Entonces, está en marco eso, porque realmente quien elabora la doctrina es James Monroe. Pues sí estamos en proceso de eso. Y fíjate tú que tan es así que cuando el 16 de agosto de 1823 el ministro Canning le sugiere a James Monroe un pronunciamiento conjunto entre Estados Unidos y su gobierno, la Gran Bretaña, para decirle a las potencias, la Santa Alianza, que no iban a permitir más colonias, que era regresar las ahora naciones, estados, a España. Cuando esa información llega el 16 de agosto, fíjate, de 1823, James Monroe dice que no. Quincy Adams, y James Monroe dice que sí. Él dice que no. Entonces le propone consultar a 2 presidentes que todavía están vivos en ese momento, Jefferson y Madison, y dice que sí. 3 contra 1. Y James Monroe dice que no, porque Estados Unidos no va a ser una piragua detrás de un acorazado y se impone lo que dice James Monroe. Pero te digo, eso no es ninguna doctrina Monroe, porque se da en ese preciso, en la presidencia de él, pero no le pertenece. Otra cosa que nos ayuda a desenmascarar que precisamente estamos en proceso de esa expansión de los Estados Unidos y de la doctrina Monroe es que este personaje, Irving, este oscuro personaje, este es presidiario, porque eso no tiene un currículo, tiene un prontuario. Este hombre lo encontramos en 1822 invadiendo Puerto Rico para precisamente que liberarla. Él iba a ser el secretario de Estado. Fíjate tú cómo se está manejando. Si tú no sabías quién era, suponte que Quincy Adams no sabía, supongamos cuál era el perfil de Irving cuando le envía aquí a Venezuela, sí lo sabías en 1822. Claro, sí. Ahí hay todo un juego de intereses. Y fíjate tú que cuando Canning le envía una carta a Quincy Adams, donde insinúa, ustedes se querían apoderar de Puerto Rico. ¿Qué le responde Quincy Adams? Le dice, le di a entender, él pensaba, dice, escribe en su memoria, Quincy Adams, me di cuenta que Canning sabía que nos queríamos quedar con Puerto Rico, pero le dije que nos enteramos por la prensa. Por eso la alerta de Canning y el interés después de 1823, no, mira, yo tengo que hacer algo
para tratar de evitar que Estados Unidos me cierre las puertas de las nuevas naciones, o incluso se quede a caer con ella y me deje a mí por fuera. Por eso fíjate que estamos en proceso de ese juego de intereses. Y fíjate tú que cuando detienen a Irving en esos barcos, con esas armas, para apoderarse de Puerto Rico, acá a Quincy Adams le llegan los documentos, la proclama donde el otro oscuro personaje, que es un varón, Duke Andre Holstein, que va a ser el presidente de Puerto Rico, y Irving va a ser el secretario de Estado, a él le llegan los documentos. Y él dice, qué maravilloso ministro, claro, su interés. Se genera un escándalo en los Estados Unidos. La prensa decente de la época de Estados Unidos, empieza a titular cómo es posible que salgan de los puertos de Estados Unidos, Nueva York, Baltimore, salgan 900 hombres a tomar Puerto Rico y nadie más que ellos sepan, como diciendo, ¿acaso en los Estados Unidos y las autoridades no sabían? No. Y el escándalo es tal que el presidente Madison, el presidente Monroe envía una carta al fiscal de Nueva York y a la Cámara de Representantes para abrirle un juicio a Irving. ¿Por qué? Porque hay leyes que prohíben que tú hagas eso. Tú contrataste 9 barcos. Vamos, ese es un convoy. Y entre 900 y 1500 hombres. Violaste las leyes estadounidenses. Pusiste en riesgo a nuestro gobierno, porque resulta que cuando los barcos se dirigen hacia Puerto Rico, hubo un problema en el mar, el tiempo estuvo malo y aterrizan en Curazao, bajo bandera de Holanda. O sea, te metiste en un problema con los holandeses, es un lío. ¿Qué hace Quincy Adams? Dice que no. El único que se opone para que le abran un juicio a Irving es él. ¿Y qué alega? 2 cosas. No, pero si ya lo pusieron preso, ya cumplí 30 años, si ya lo juzgaron allá, eso no tiene que ver. Tú violaste la neutralidad de Curazao, pero violaste también las leyes de Estados Unidos. Y la segunda cosa que dice, pero es que si no la tomó. O sea, que si tú cometes un delito es tanto que tú secuestras como intento de secuestro. Por supuesto. Y fíjate tú que a Irving no le juzgan por eso. Y luego hay una serie de maniobras, ahí están los abogados y todo eso, y él fue sentenciado a 30 años de prisión y pagó solamente 16 meses. Fíjate tú, ¿qué cosas no pudo haber dicho este hombre de quién fue que lo financió y por qué? Entonces fíjate que estamos en proceso de expansión y del intento previo de utilizar lo que se va a llamar Doctrina Monroe en el momento de que estamos en independencia del continente. Correcto. Profe, para terminar, me gustaría que hiciera un comentario al respecto porque es muy evidente, pero me gustaría que profundizara en eso para terminar, que hay 2 visiones de mundo, ¿no?, que representan tanto Bolívar como Irving. Sí. Quisiera que por favor para quien nos está viendo pudiera profundizar en una reflexión de ese tipo. Sí, fíjate, lo que intentó hacer el gobierno de los Estados Unidos, dudo mucho que Madison supiera sobre esto. Realmente lo que yo he revisado, el hombre no sabía. Quincy Adams está actuando detrás, es la mano que mece la cuna. Este hombre está intentando expandir, ¿verdad? Y Estados Unidos, a través de esa expansión del continente, utilizar y capturar, dominar las colonias, que todavía, fíjate, no, estamos hablando de 1818. Es un proyecto totalmente distinto, expansionista para ocupar y tomar los territorios, fíjate, que viene de antes. Ya, si da tiempo, ahorita te lo digo. Y el proyecto, en cambio, de nosotros es liberar el continente. ¿Pero liberar en qué sentido? No es que el libertador va a ser presidente de ustedes, no, háganse su constitución y levántese por sus propios pies. Seamos todos independientes, soberanos, ¿entiendes? Y eso no tiene que ver que en un momento podamos nosotros formar una confederación de estados, ¿ves? Que cada uno tenga su presidente y sus leyes, y para ayudar a una confederación, porque incluso Estados Unidos, cuando logró su independencia, lo que primero hace es confederarse. Es lo primero que hizo para tratar de defenderse, porque sobre todo de Gran Bretaña. Entonces estamos en presencia de 2 proyectos. Un proyecto que busca expandirse sobre el continente
y colonizar o tomar de por sí en los territorios para Estados Unidos. Y un proyecto distinto, que es el proyecto de Bolívar, que es en defensa de los intereses, en defensa de la soberanía y de dar libertad a los pueblos, pero libertad para que usted se maneje y se levante por sus propios pies, ¿entiende? No en el sentido de que Venezuela va a tomar para sí Bolivia o cualquier otro territorio, no, ese no es. Entonces fíjate que está en contradicción dos proyectos. Y a partir de ese momento, fíjate tú que se va a vender luego que Bolívar es un loco, que las ideas de Bolívar son totalmente contrarias a las ideas que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que siempre ha tenido el gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, y para que veas cómo efectivamente es tan distinto el proyecto de Estados Unidos al proyecto que lideró el Libertador, que esa expansión, como te dije, viene incluso de antes, fíjate. Hay una investigación que hice precisamente para el Centro Nacional de Historia sobre las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, incluso antes, y están los propios escritos de los historiadores estadounidenses, donde el primer intento que hubo de apoderarse de los territorios españoles más cercanos a los Estados Unidos tuvo lugar en 1799. 1799. Y de eso no sabía el presidente de ese momento, que era John Adams, presidente de John Quincy Adams. En ese momento, Estados Unidos está en lo que se llama casi guerra con Francia. Casi guerra con Francia. Y Alexander Hamilton, uno de los hombres más importantes para explicar lo que fue Estados Unidos, es Alexander Hamilton. Desde el punto de vista de política y economía. El otro hombre importante es Quincy Adams en materia de política exterior, y Marshall, que es uno de los presidentes de la Corte Suprema, que esos tres hombres te ayudan a definir lo que va a ser los Estados Unidos. Sin ellos es difícil para mí explicar qué es y cómo llegó a ser los Estados Unidos lo que es. Y ese hombre en ese momento fue designado, él fue secretario del Tesoro de George Washington, y en 1799 Washington es el comandante de las tropas de Estados Unidos y él es el segundo al mando. Y John Adams se da cuenta de que tiene una estrategia, un proyecto, que mientras Francisco de Miranda sea apoyado por Gran Bretaña para liberar el continente, él iba a bajar con el ejército y tomar Nueva Orleans y México. Te estoy diciendo que ese proyecto viene ya desde antes, no se detiene. Distintos problemas le ponen un parado con Adams y luego con Jefferson. Luego se retoma en 1810 y se aplica en contra de las colonias españolas en la Florida. Muchísimas gracias, profesora, por acompañarnos, por instruirnos, y muchísimas gracias a ustedes, espectadores. Hasta la próxima. Un placer.